todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Bienvenidos todas y todas a esta nueva travesía por el patrimonio cultural de Cartagena de Indias. Soy Berta Lucía Arnedo Redondo, directora del Observatorio del Patrimonio Cultural. Aquí comienza Expedición Cartagena. Esta vez nos acompaña Lorena Guerrero Palencia. Nuestra invitada es una mujer caribe, historiadora y docente de cátedra de la Universidad de Cartagena, magíster en estudios urbanos de Flaxo y coordinadora del área de formación de públicos del Museo Histórico de Cartagena de Indias, MUCA. Lorena, bienvenida, gracias por estar en Expedición Cartagena. Hoy vamos a hacer de tu mano un recorrido por una institución que ha aportado mucho al patrimonio cultural y a la historia de Cartagena de Indias, y también por todas esas dinámicas, por todas las apuestas en aras de que cada vez más cartageneros, cartageneras, turistas, conozcamos la esencia de la ciudad. Trabajas en el MUCA, tienes la responsabilidad de propiciar espacios de formación de públicos y desarrollar agendas. Cuéntanos en principio cómo es esa relación entre la historia, el museo y el patrimonio en un escenario como Cartagena de Indias. Ahora, nene. Es bien interesante y es una importancia mayúscula porque nosotros vivimos en una ciudad con una carga histórica, con un legado increíble, una ciudad que ha jugado un papel central en los destinos de la nación, de la región, una ciudad que es además patrimonio histórico y cultural de la humanidad, una ciudad que cuenta con unos museos importantes, incluidos el Museo Histórico de Cartagena, que es uno de los más antiguos de la ciudad. Yo creo que esto nos hace indudablemente tener un compromiso permanente, primero con la ciudadanía cartagenera y luego con quienes nos visitan desde diversas partes del mundo. Un compromiso que significa, por un lado, mantener esa historia viva, ¿sí? Divulgarla y ponerla a disposición de la ciudadanía, ponerla a disposición de los cartageneros, y que sea una historia y un patrimonio que de alguna manera también nos sirva para fortalecer nuestros lazos, para integrarnos, ¿sí? Para conocer lo que somos. Que nos invite también a la reflexión y, por qué no, a pensar un porvenir mejor para todos nosotros. Un ejemplo de esta riqueza es pues el Museo Histórico de Cartagena y el edificio donde funciona, que quizás en la mayoría de los cartageneros, en la memoria de los cartageneros, se recuerda como el Palacio de la Inquisición. Es un edificio que es un bien de interés cultural, con una carga histórica y patrimonial, porque en él funcionó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que fue una institución que vino con la colonización española y que tiene una carga histórica y simbólica muy importante, y sobre la cual indudablemente nos corresponde no solo protegerlo y preservarlo, sino también ponerlo en valor para los ciudadanos. Y en ese sentido, una de las tareas que hemos venido realizando en esa dirección es poner en valor todos esos componentes que conforman ese edificio, que lo hacen una obra maestra, pero sobre todo una edificación que refleja y que es producto también de ese sincretismo, de esa diversidad que somos como sociedad, porque en ella se integran no solo los conocimientos de los ingenieros españoles, ¿verdad?, sino también toda la sabiduría y el conocimiento de nuestros artesanos. Y creo que esas son historias importantes, son historias que merecen ser contadas, son historias que nos pueden permitir conectar a la gente con su pasado, con su patrimonio, con su cultura.
Entonces, en ese sentido, la historia, el patrimonio y lo museal son para mí una increíble oportunidad para la ciudad, para los cartageneros, para construir una ciudad posible donde quepamos todos, donde el patrimonio, donde la historia den cuenta de alguna manera también de la complejidad de sociedad que somos, y que esos elementos también puedan servir a la comunidad, a la ciudadanía como elementos para un cambio cultural, para ayudarnos a construir comunidades y ciudadanías participativas y comprometidas con ese patrimonio, con esa historia. Creo entonces que son instancias, que son variables importantes que configuran parte de nuestra producción simbólica. Estamos seguros que todos estos elementos tienen mayor fuerza o tendrán mayor fuerza en la medida en que seamos los propios cartageneros conscientes de esa historia, de ese patrimonio, de esos museos, y nos corresponde preservarlos en ese sentido, apropiarlos, vivirlos. Creo que esa indudablemente sigue siendo una tarea en la que trabajar, y que este sea un camino y una oportunidad para, ¿por qué no?, empezar a romper las barreras de la desigualdad que han acompañado a esta ciudad. Muy interesante, Lorena, esta primera parada en esa relación y reflexión sobre la tarea y el compromiso que tenemos todos de contar y apropiarnos de la ciudad. Cuéntanos cuál es la importancia de lo que se hace en cuanto a formación de públicos en el MUNCA, y que podríamos proyectarlo a muchos otros escenarios. Y según las nuevas visiones de la historia y de la ciudad, eso cómo contribuye a nuestra apuesta patrimonial. Aquí tengo mis amigos que nunca voy a olvidar. Les puedo decir que es uno de los elementos más apasionantes de esta actividad. Poder aterrizar esos nuevos avances de la academia, de la investigación, más allá de los recintos universitarios, y ponerlos a disposición de los públicos, es una de las tareas más apasionantes de este trabajo. Yo, que vengo de la academia, de la universidad, que he sido formada en la historia, encuentro en esta apuesta de formación de públicos una gran oportunidad para que la historia sea un componente que permita la apropiación, que reafirme lo que somos, esa diversidad que componemos. Los museos tienen entonces en la formación de públicos un gran campo de conexión, y la historia es una disciplina entretenida. Quizás aburrida ha sido la forma en la que nos la han contado, ¿no? Y en ese sentido es necesario e importante que la gente se sienta parte de esos relatos, de esas narraciones históricas en la que nuestros antepasados le dan sentido a nuestra existencia, pero en la que además encontramos referentes, personajes, historias de mujeres y de hombres que nos han legado hasta hoy una gran riqueza. Historias de resistencias, historias de luchas, que ahora indudablemente en los nuevos relatos históricos se han puesto en escena. Por eso parte del reto es mostrar la historia no como algo distante, aburrido, sino la historia como un campo bien interesante, y parte del trabajo con los públicos está centrado justamente en construir a través de ella memorias más incluyentes, en la medida en que en esos relatos se reconocen cada vez más a otros actores sociales que antes no eran tenidos en cuenta. Y uno lo puede notar un poco en lo que ha venido sucediendo con los sectores populares, por ejemplo, los artesanos, el papel de los esclavizados, de las mujeres.
es decir, de todos aquellos seres humanos comunes y corrientes que han aportado desde diversos niveles a nuestra sociedad. Los públicos se sienten más cerca y parte de esos relatos incluyentes de esos seres humanos que hasta ahora habían estado desconocidos y que son seres que indudablemente han aportado mucho a nuestra historia, a los procesos sociales, políticos y culturales de la ciudad. Así que hemos venido trabajando muy fuertemente en eso, desempolvando esas historias y dándole voz a esos sujetos históricos. Podría anunciar 2 ejemplos bien ilustrativos para que se entienda un poco el mensaje. El uno tiene que ver con una tarea que ha emprendido el museo en estos últimos años con personajes como Juan José Nieto Gil, un político militar autodidacta de origen humilde, descendientes de padres de origen indígena y mulato, que llegó a convertirse en un gran líder de la región en el siglo XIX. Su retrato, que es una de las piezas más importantes con las que cuenta la colección del museo, ha sido como una de esas piezas que nos ha permitido conectar a los públicos con estas historias incluyentes, que puede además ser la historia de cualquiera, de algún cartagenero, que puede ser además una inspiración y un referente para pensar liderazgos en la ciudad, ¿por qué no? O para hacer lecturas de ciudad un poco más justas con los sectores sociales vulnerables. También ha sido maravilloso el lugar que le hemos venido dando a las mujeres que fueron acusadas por brujería en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, no solo como parte de un compromiso intelectual, sino también político. Las salas renovadas de la Inquisición, Derechos Humanos y Convivencia del museo, lo que han hecho es un poco poner el acento ahora justamente en esas mujeres acusadas por la Inquisición, y eso nos permite también un poco ver las tensiones de esa sociedad colonial, pero a la vez también comprender esos saberes y esas prácticas de esas mujeres negras y mulatas que se dedicaban al arte del buen querer, y cómo también esos saberes de alguna manera nos han llegado hasta hoy. Así que parte un poco de estas apuestas son un diálogo pasado-presente, que es un diálogo bien importante, un diálogo con el presente, con lo que somos hoy, un diálogo que permita al museo, como un espacio simbólico y como un espacio también cultural, dialogar con esas memorias y con los aportes de esas mujeres. Incluso, ¿por qué no conectar esas historias en la larga duración, ¿no? Con las batallas que seguimos librando las mujeres hoy, con los desafíos que seguimos enfrentando. Entonces, en ese sentido, este diálogo el museo lo ha abierto a través de su agenda cultural. En los últimos años hemos venido haciendo una apuesta muy importante con un espacio que se llama Aquelarre entre Mujeres, que significa encuentro de brujas. Es un espacio que ha sido acompañado por la psicóloga Claudia Ayola y la artista plástica María Antonia Méndez, en donde las mujeres de la ciudad nos encontramos de manera mensual para reflexionar sobre nuestras problemáticas hoy. Y eso ha permitido de alguna manera resignificar ese espacio que en el pasado fue un espacio intolerante con lo distinto, con lo diverso, y ser un espacio de reflexión cultural hoy para las mujeres. Esas son algunas de las tareas y de las apuestas que hemos venido haciendo en esta relación y en este diálogo. Algunas de las cosas interesantes que han salido de apuestas como el Aquelarre han sido, además de los encuentros, exposiciones temporales e incluso algunos talleres que hemos hecho en las comunidades también con mujeres en zonas populares. Con el corazón, Ay, mi barrio, qué bonito. por
Bien, Lorena, en el marco de todo esto que nos cuentas, háblanos ahora de tu vivencia en esa tarea como mujer, como historiadora, como formadora de públicos, lo más destacado y relevante de esos espacios culturales en ese compromiso y en esa tarea que tienes. Puedo contarles que la experiencia en el museo desde el área de formación de públicos es una experiencia fascinante y enriquecedora, porque esta área es la encargada de mantener el contacto y el diálogo permanente con todos los diversos públicos que nos visitan. Lo que hace formación de públicos es desarrollar una agenda educativa y cultural para el disfrute de los cartageneros y de quienes nos visitan desde otros lugares. Para el público de la educación, lo primero que tenemos que decir es que el ingreso es totalmente gratuito para instituciones públicas y privadas de la ciudad de Cartagena y del departamento de Bolívar. Es parte de nuestro compromiso con la sociedad, con los cartageneros, con los bolivarenses. Y para ellos preparamos lo que nosotros llamamos animaciones pedagógicas, que no son más que estrategias a través de las cuales nosotros compartimos a los públicos de la educación la experiencia de recorrer el museo. Estas apuestas incluyen talleres, actividades lúdicas, puestas en escena, juegos, que lo que buscan es hacer mucho más atractiva la visita de los escolares al museo. Esto es bien interesante porque parte de los retos permanentes que tenemos quienes trabajamos en estas áreas en los museos es justamente hacer de la visita al museo algo significativo, pero también algo entretenido, algo educativo, pero también algo interactivo. Y digo que es un reto verdaderamente porque cada público tiene su propia expectativa, cada público es diferente. No es lo mismo contar una historia a un niño de 6 o 7 años que lo que puede ser para uno de 12 o de 15 o incluso para un estudiante universitario que tiene otras preguntas, que tiene otras sensibilidades. En ese sentido, eso significa entonces que nosotros estamos en el área de formación de públicos en una permanente tarea y en una permanente motivación de encontrar esas estrategias, esas herramientas que nos faciliten cada vez llegar de mejor manera a cada uno de los públicos. Así que a eso le dedicamos gran parte de nuestro tiempo. Y esto lo hacemos siempre en un diálogo no solo con la historia, pues somos un museo histórico y el contenido histórico es supremamente importante, pero es un diálogo permanente con las artes, con la literatura, con la lúdica, que nos permiten otras formas de comunicación y también otras formas del lenguaje para los públicos. Esto hace que el trabajo de formación de público sea un trabajo muy dinámico, sea un trabajo muy creativo, sea un trabajo que lleve un mensaje, pero que sea una labor, digamos, una experiencia para quienes nos visitan. Entonces, en ese sentido, parte de la tarea es que los museos, en estos nuevos contextos, las nociones de museos que tenemos hoy es de los museos como espacios vivos, ¿verdad? Espacios donde los visitantes experimentan sensaciones, que es parte un poco de las nuevas concepciones que hay de los museos, un poco ya alejadas de esas visiones que veían a los museos como lugares donde solo se guardaban cosas viejas, ¿no? Hoy un poco los retos de nuestros museos es justamente ser espacios que conecten con los públicos, que conecten con las comunidades a las cuales pertenecen. Con la agenda cultural es igual. Lo que queremos es que los cartageneros sientan que estos espacios patrimoniales son propios, son de fácil acceso para ellos y los temas y actividades
que diseñamos siempre procuramos que estén conectadas, ¿verdad? O estén en un diálogo permanente con el museo y con los eventos culturales más destacados de la ciudad. Una actividad importante de nuestra agenda es el Domingo Día Gratis. El último domingo de cada mes el museo abre sus puertas de manera gratuita, tanto para los cartageneros como para quienes nos visitan. Y lo que hacemos es preparar actividades para que participe toda la familia, porque por lo general viene la familia al Domingo Día Gratis. Y tratamos de hacer talleres intergeneracionales que pongan el diálogo a los públicos. Talleres que por supuesto tengan un contenido histórico, patrimonial y cultural de eso que somos. Esa agenda también incluye conversatorios, visitas guiadas, exposiciones temporales, puestas en escena, que son todas pues una gama de actividades que preparamos semana a semana para mantener ese diálogo con los públicos y para incentivar la visita permanente al museo. Pues uno de los mensajes que siempre queremos mandar con nuestra agenda es que el museo no se agota con una sola visita y que hay muchas maneras de leer los museos. Por lo tanto, estas agendas educativas y culturales lo que buscan es justamente eso. Que los cartageneros y los visitantes siempre vuelvan al museo y siempre tengan una excusa para volver a visitarnos. Muchas gracias, Lorena, por habernos permitido conocer mucho más la importante labor que se hace de cara a la historia y al patrimonio local en el museo y por invitarnos, porque lo que nos cuenta se convierte en una invitación abierta y permanente a que disfrutemos y pongamos en valor nuestro patrimonio cultural. A quienes se han sumado a esta expedición, muchas gracias. No olviden que debemos ser multiplicadores de todo lo aprendido y recordado para preservar nuestro legado cultural. Agradecemos a nuestro aliado, el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, al Laboratorio de Medios Audiovisuales y a UDC Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes. En Facebook, Observatorio del Patrimonio Cultural _Unicartagena, en Instagram, @opc.unicartagena y en Twitter, @opc_unicartagena. Nos encontramos pronto en Expedición Cartagena. Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena.